Buenos días, queridos hermanos, espero que estén todos muy bien, guardados por el Señor en este tiempo y ministrados por el Señor en este tiempo. Sé que el Señor cuida de los suyos, Él sabe hacerlo en este tiempo tan particular. Es un gozo para mí poder compartir la enseñanza en esta mañana, especialmente en este tema que vamos a empezar a abordar hoy y lo seguiremos por algunos domingos más. Creo que es esencial, fundamental para los tiempos que vivimos de la Iglesia de Cristo. Y sé que el Señor puede ir más allá de mis limitaciones, yo trataré de hacerlo lo mejor que pueda, pero el Señor sé que puede hablar mucho más allá con su Espíritu, a través de su Espíritu, enseñando a cada uno de ustedes sobre esta verdad tan importante y que está tan relacionada, queridos hermanos, con nuestra vida espiritual. Estamos nosotros hablando de la eclesiología, que es el nombre técnico para hablar de la doctrina de la Iglesia, que enseña la Biblia acerca de cómo es y cómo debe ser la Iglesia. Y estamos nosotros detenidos en lo que es la composición funcional de la Iglesia. Eso es cómo está organizada, eso es la composición, para que sea útil, eso es lo de funcional, para que sea útil a los propósitos de Dios. Y dentro de esa composición, esa organización que Dios ha trazado para la Iglesia, se distinguen dos grandes esferas. Uno es el liderazgo, que es lo que hemos estado hablando nosotros domingos anteriores, y otro es la membresía. Y de eso vamos a comenzar a hablar en esta mañana, acerca de la membresía de la Iglesia. Y vamos a hacer nosotros algunas preguntas para exponer este tema. En primer lugar, ¿qué es la membresía de la Iglesia? ¿Qué es la membresía de la Iglesia? Bueno, la idea de membresía proviene de la figura que Pablo, particularmente él, utiliza para enseñarnos cómo funciona la Iglesia. ¿Cuál es esa figura? La figura del cuerpo, la figura del cuerpo humano. Hay varias figuras en la Biblia que se utilizan para hablar acerca de la Iglesia, refiriéndose a algún aspecto en particular de ella. Y en cuanto a la membresía, se extrae esa idea justamente de la figura del cuerpo humano. Hay algunos pasajes donde la Iglesia es mencionada como un cuerpo o representada como un cuerpo. Dice Romanos capítulo 12, versículos 4 y 5 así: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Efesios 3:6 también utiliza la figura, dice: los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Efesios capítulo 4, versículo 25 dice: por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y Primera de Corintios 12, 27 dice así: dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Este último pasaje, queridos hermanos, es especialmente importante porque el capítulo entero fue escrito justamente para enfatizar este concepto de membresía. Así que se toma la figura del cuerpo, queridos hermanos, del cuerpo humano, para decir esto en realidad: que el cuerpo está conformado, o sea, el cuerpo es cuerpo, está conformado por la unión y el conjunto de distintos miembros. Y la idea que se quiere transmitir es esta, y es simple: el cuerpo es cuerpo, queridos hermanos, porque tiene miembros. Y los miembros son miembros porque justamente conforman, están unidos entre sí para conformar el cuerpo. Coexisten las dos ideas y dependen la una de la otra. Bueno, esto es lo que Pablo hace notar en los versículos 18 al 20. Dice así: mas ahora Dios, 1 Corintios 12, mas ahora Dios ha colocado a los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fuesen un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? No habría cuerpo. Así que la idea de cuerpo proviene, queridos hermanos, de un conjunto de miembros. Versículo 20: pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Una cosa hace que la otra exista. El hecho de que exista un cuerpo es por el conjunto de miembros. Y el hecho de que alguien sea considerado un miembro es porque está unido al cuerpo. Si no, no sería ya un miembro. Entonces, ser miembro, queridos hermanos, significa ser parte de algo. Uno es miembro porque es parte de algo. Es estar unido a algo. Y es el conjunto justamente de los miembros que conforman una membresía. De ahí viene la idea de membresía, del conjunto de miembros. Y ellos a su vez conforman un cuerpo. Entonces, ¿qué es la membresía de la Iglesia?
La respuesta está en el versículo 27 que acabamos de leer. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. O sea, el conjunto de creyentes unidos entre sí para conformar la iglesia, eso es la membresía. El conjunto de creyentes unidos entre sí conforman la membresía de la iglesia. Ahora, esta idea yo sé que es muy básica, es fundamental, sí, pero es muy básica. Necesitamos nosotros ampliar entonces este pensamiento, esta idea, desarrollarla un poco más. Por eso es que vamos a hacer nosotros una segunda pregunta. ¿Quiénes? ¿Quiénes son los miembros que conforman la iglesia? ¿Quiénes son los creyentes que conforman la membresía de la iglesia? Ahora, en primer lugar, nosotros, queridos hermanos, vamos a hacer notar lo que dice el versículo 27, porque comienza con un vosotros. Dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. ¿A quién se refiere Pablo con vosotros? Porque Pablo dice que ellos son los que conforman esa membresía, que conforman justamente el cuerpo. Bueno, ese vosotros son los destinatarios de esta carta, de la carta a los Corintios. ¿Y quiénes eran esos destinatarios? Bueno, usted dirá, bueno, son los que vivían en Corintios, pero vamos a ir a la descripción que Pablo hace de ellos en el primer capítulo, versículo 1 y versículo 2. Dice así, 1 Corintios 1, 1 y 2. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan en nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿Cómo los describe a ellos, a los destinatarios de esta carta? Bueno, los describe como la iglesia de Dios que está en Corinto. ¿Quiénes son los que conforman esa iglesia de Dios que está en Corinto? Bueno, los que fueron santificados en Cristo. Esto es apartados, porque la palabra santificados es apartados. ¿Cuándo ellos fueron apartados para conformar la iglesia de Dios? En la eternidad, cuando fueron elegidos por el Padre, algo que ya vimos nosotros en la doctrina de la soberanía de Dios. Esos que fueron llamados a ser santos, apartados, santificados, apartados por el Padre, fueron después llamados. Son los llamados por medio del Evangelio para ser santos. Dice, llamados a ser santos, ese es el llamado del Evangelio. Y el hecho de que ellos invoquen el nombre de Cristo es la respuesta, la evidencia, de que ellos han respondido al llamado de Dios. Invocan el nombre de Cristo, es el testimonio que ellos dan de haber sido salvados. Así que esa invocación es la evidencia de su fe. En concreto, queridos hermanos, el vosotros del versículo 27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular, ese vosotros se refiere a la totalidad de los creyentes de la iglesia en Corintio. Y eso es aplicable a todas las iglesias locales en la historia de la cristiandad. Noten que Pablo escribe a la iglesia local, allí en Corintio, dice vosotros, haciendo alusión a todos los creyentes allí en Corintio. Así que todos los creyentes deben ser miembros de una iglesia local, deben ser parte de una iglesia local. A la luz de esta verdad que Pablo está diciendo acá, queridos hermanos, todos los creyentes, todos aquellos que han sido salvados por la fe, deben ser miembros de una iglesia local, deben ser parte de la iglesia local. ¿Por qué todos deben ser parte de la iglesia local? ¿Por qué todos los que han sido salvados necesariamente deben ser parte de una membresía en la iglesia local? Bueno, Pablo responde a esa pregunta en 1 Corintios 12, 12 al 14. Dice así el texto: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Versículo 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Lo importante es primeramente, queridos hermanos, entender lo que dice allí el versículo 13 en cuanto al bautismo, bautizados en un cuerpo. Y ese bautismo allí no se refiere al bautismo en agua que nosotros practicamos como una forma de dar testimonio público de nuestra fe en Cristo, lo que practicamos siempre en la iglesia de Cristo, sino ese bautismo se refiere al momento de la salvación, al momento que una persona conoce a Cristo como Salvador, lo que algunos llaman el recibir a Cristo. Y esa palabra bautismo significa sumergir, cuando uno es sumergido. Por eso el bautismo que practicamos nosotros es por sumergir a una persona y después sacarla del agua. Pero ese bautismo se refiere justamente a ser bautizados en un cuerpo, no en el agua.
¿Y a qué cuerpo se refiere? ¿A qué cuerpo se refiere que la persona es sumergida, es bautizada? Bueno, es al cuerpo que mencionó anteriormente en el versículo 12. El versículo 12 dijo así Pablo: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Bueno, cuando comienzo diciendo el cuerpo es uno, ¿a qué cuerpo se refiere? A este cuerpo. Estaba hablando ahí de la figura del cuerpo humano. Así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así está haciendo lo está usando como figura. Así también es Cristo. Así también funciona la vida en Cristo. Eso es lo que está queriendo decir el apóstol Pablo. El cuerpo es de Cristo. ¿Y cuál es el cuerpo de Cristo, queridos hermanos? Bueno, a la luz de toda la enseñanza del Nuevo Testamento, especialmente Efesios capítulo 5, el cuerpo de Cristo es la iglesia. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Así que cuando una persona es salvada, instantáneamente, queridos hermanos, en ese preciso momento que es salvada, pasa a formar parte del cuerpo de Cristo, pasa a formar parte del grupo de creyentes, está unido al grupo de creyentes en sentido universal, o sea, pasa a formar parte de la iglesia universal de Cristo, o sea, los creyentes, el grupo de creyentes de todos los tiempos, desde que comenzó en el día de Pentecostés la iglesia hasta nuestros días, pasamos a formar parte de esa iglesia. La iglesia total de iglesia, la iglesia invisible se la llama porque no la vemos, no vemos a todos los creyentes de todos los tiempos, pero inmediatamente pasamos a formar parte de ella. No es que a alguien se le dice, bueno, ¿querés ser creyente? Sí. ¿Querés formar parte de la iglesia de Cristo? No pasa así. Eso pasa como resultado natural de haber sido salvado, es parte de la salvación. Todos ellos conforman, queridos hermanos, la iglesia de Dios. Entonces, como la iglesia local, las iglesias locales, queridos hermanos, son una representación visible de la iglesia invisible, todos los creyentes deben ser parte de la membresía. ¿Por qué? Porque ya son parte del cuerpo de Cristo. Como la iglesia local es la representación visible de esa iglesia invisible, entonces por ende, por una cuestión, una lógica natural, entonces cada creyente debe formar parte de la membresía, porque ya es parte del cuerpo de Cristo, ya es un miembro del cuerpo de Cristo y debe expresar esa realidad en su unión como un miembro a una iglesia local. Así que a la pregunta inicial entonces, ¿quiénes son los miembros que conformen la membresía de la iglesia local? Bueno, la respuesta es esta: todos los que han conocido a Cristo como Salvador. Esa es la respuesta a esa pregunta. Todos los creyentes deben formar parte de la membresía de una iglesia por la verdad espiritual que ya hemos expresado recién, que está ligada inseparablemente de nuestra salvación. Está ligada inseparablemente de nuestra salvación. Y es aquí, queridos hermanos, donde nosotros decimos que la condición de miembro está ligada de manera innata a la salvación. Eso significa que la membresía es el resultado natural de haber sido salvado. Ahora aclaramos, queridos hermanos, que no somos miembros de una iglesia para ser salvos, sino que somos miembros, nos hacemos miembros de una iglesia local porque ya somos salvos. Y esa diferencia es muy importante. Ahora, esta verdad, queridos hermanos, nos despierta una tercera pregunta. ¿Por qué? La tercera pregunta: ¿hay una formalidad para ser miembro de una iglesia? Si yo ya naturalmente, después de haber conocido a Cristo, ya soy parte de la iglesia invisible, ya soy parte de la iglesia, ¿por qué tiene que haber una formalidad para que alguien sea miembro de una iglesia local? Bueno, si bien la respuesta no está en el texto a esto, queridos hermanos, no quiero realmente pasar por alto este tema porque es el momento de mencionarlo. ¿Qué es una formalidad? ¿Qué es una formalidad? Bueno, una formalidad es la observación de ciertos requisitos o pasos a seguir para hacer determinadas cosas. En cuanto a la membresía en una iglesia, hay una formalidad establecida, queridos hermanos, porque es la manera de, hasta cierto punto, garantizar que quienes conforman la membresía sean creyentes. ¿Por qué? Porque quienes conforman la membresía de la iglesia invisible son todos los que han sido salvados por la fe en Cristo. Los que deben conformar la membresía en una iglesia local deben ser todas personas que han sido salvadas, verdaderamente salvadas por la fe en Cristo. Entonces, ¿por qué hay una formalidad? Justamente, queridos hermanos,
para garantizar que aquellos que conforman esa membresía son personas verdaderamente salvas. Recordemos lo que dijimos en el punto anterior, la membresía está conformada por aquellos que han venido a Cristo así. Así que debemos asegurarnos de que eso sea así. ¿Siempre ha habido una formalidad en la iglesia de Cristo? ¿Siempre ha habido una formalidad o es algo de ahora que hay una formalidad para poder recibir a aquellos que quieren ser miembros de la iglesia local? Bueno, siempre ha habido una formalidad, queridos hermanos. Siempre ha habido alguna pauta a tener en cuenta para garantizar que alguien ha sido salvado por la fe. En el libro de los Hechos vemos que antes de formar parte de la membresía debían bautizarse. Se bautizaban y después se unían a la iglesia. En realidad, queridos hermanos, el bautismo en agua es la formalidad a seguir para que alguien demuestre públicamente su fe en Cristo. Es para demostrar, queridos hermanos, que verdaderamente la persona ha sido salvada. Eso es lo que nosotros le enseñamos a los nuevos creyentes, que deben bautizarse y de esa manera dar testimonio público de su fe en Cristo. ¿Por qué? Porque en el bautismo la persona reconoce haber muerto con Cristo a sus pecados, reconoce su aceptación, reconociendo su aceptación de la muerte de Cristo como un sacrificio sustitutorio, está tomando su lugar en la cruz, ha tomado su lugar en la cruz, y de esa manera reconoce que en verdad es un pecador. Es el reconocimiento de haber sido pecador y que solamente Cristo puede salvarlo. Y justamente al ser sumergido en el agua, está reconociendo eso, que muere a esa vida en pecado, que ha muerto a esa vida en pecado reconociendo que Cristo tomó su lugar en la cruz. Y al ser levantado de las aguas del bautismo, está dando testimonio contándole a los demás, que ha tomado la decisión de andar en una nueva vida con Cristo, siguiendo a Cristo. Esa formalidad utilizaba la iglesia en el Nuevo Testamento para garantizar de cierta manera que la persona era salvada y pasaba a formar parte de la iglesia. Por eso hay cierta formalidad para recibir a nuevos miembros de nuestra iglesia, pasa así, para examinar que se trata realmente de una persona que ha sido salvada por la fe. También la formalidad, queridos hermanos, es necesaria porque no todos los que concurren a una iglesia son salvos. Y esta es la manera de hacer la diferencia entre un concurrente y alguien que ha sido salvado. Y una vez más debo aclarar, queridos hermanos, que ser miembro no garantiza mi salvación, pero todos los que han sido salvados querrán comprometerse con una iglesia siendo miembros, no solo concurrentes. ¿Por qué? Porque ya son parte de la iglesia de Cristo, ya son miembros de la iglesia de Cristo y el Espíritu les llevará naturalmente a eso. Ahora, hecha esta aclaración, queridos hermanos, preguntémonos en cuarto lugar, ¿qué relación existe entre la membresía y la vida espiritual? ¿Qué relación existe entre la membresía y la vida espiritual? La membresía, queridos hermanos, es la expresión visible de mi unión invisible con Cristo. Es la expresión visible de que yo estoy en Cristo. ¿Cómo sabemos que alguien realmente está unido a Cristo? Que alguien realmente tiene el Espíritu dentro de sí. Bueno, la membresía, ser parte de la iglesia local, ser parte de la membresía en la iglesia local es la expresión visible de mi unión invisible con Cristo. ¿Dónde dice esto? Bueno, Pablo lo dice en 1 Corintios 12:12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Así que Pablo está diciendo algo a lo que pocas veces, queridos hermanos, le prestamos atención. Que el cuerpo humano fue diseñado por Dios para ser una figura de cómo se establece la relación entre Cristo y los creyentes en este tiempo aquí en la tierra. Para eso es que Dios diseñó el cuerpo humano así. Así como cada miembro de nuestro cuerpo establece su relación con la cabeza a través del cuerpo, y por estar unido al cuerpo, así cada creyente hace visible su relación con Cristo a través de su unión a la iglesia local, que, como ya hemos dicho, es la representación visible de la iglesia invisible. Entonces, ¿qué relación existe, queridos hermanos, entre la membresía y la vida espiritual? Bueno, la membresía, queridos hermanos, es la expresión visible de que soy salvo, de que realmente le pertenezco a Él, de que estoy unido a Cristo. Si yo estoy unido a la iglesia invisible, la iglesia universal, el grupo de creyentes de todos los tiempos,
Y la iglesia local es la representación de esa iglesia invisible. Entonces el hecho de que yo me una a la membresía en una iglesia local es la expresión visible de que realmente yo tengo fe en mi corazón para con Cristo. Una vez más, no soy salvo por ser parte de la membresía, pero de esa manera yo expreso realmente que soy salvo. Pero no solo eso, queridos hermanos, también la membresía es la expresión visible de mi salud espiritual. En un cuerpo sano y una cabeza sana, los miembros responden a las indicaciones de la cabeza cumpliendo sus funciones a favor del cuerpo. Esto es lo que Pablo, queridos hermanos, explica en los versos 14 al 26 y lo expresa así en el versículo 24 y 25. Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen los unos por los otros. Un creyente, queridos hermanos, en una relación sana con Cristo responderá a las indicaciones de la cabeza, que es Cristo justamente. Y Cristo, siendo la cabeza del cuerpo, jamás indicará a un miembro del cuerpo alejarse del cuerpo o atentar contra los demás miembros de ese cuerpo. Bueno, esta es la idea que justamente Pablo expresa en Efesios capítulo 5, utiliza otra vez más allí la figura del cuerpo para expresar esta idea de cómo funciona la relación entre Cristo y la iglesia. Versículo 28 al 33 de Efesios 5, dice así: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció, eso es importantísimo, jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Hay una comparación allí que se establece, porque somos miembros de su cuerpo y de su carne. ¿Por qué Cristo sustenta a la iglesia? Porque somos miembros de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Aquí una vez más, queridos hermanos, se utiliza la figura del cuerpo para representar cómo se da la relación entre Cristo y la iglesia. La cabeza, queridos hermanos, de toda persona funciona protegiendo su propio cuerpo. Si la cabeza nuestra funciona bien, lo que hará es justamente proteger el cuerpo. Dará indicaciones nuestra cabeza a todos nuestros miembros para proteger el cuerpo. Si nosotros tenemos la mano que se está quemando, enseguida la cabeza reacciona y le indica al cuerpo, justamente al brazo, que saque la mano de allí. Siempre una cabeza funcionará protegiendo su propio cuerpo. Por eso dice el versículo 29, nadie aborreció jamás su propia carne. O sea, una persona a la que le funciona bien la cabeza jamás atentará contra su propio cuerpo. Como también Cristo a la iglesia. Ahí viene la comparación y la analogía. ¿Por qué hace eso? ¿Por qué hace eso? ¿Por qué Cristo protege a la iglesia, la sustenta? Y el versículo siguiente responde, porque somos miembros de su cuerpo, y siendo Él la cabeza, nunca atentará o descuidará su cuerpo, que es la iglesia. Pero ¿de qué manera Cristo, siendo la cabeza, proporciona cuidado a esa iglesia? Bueno, de la misma manera que nuestra cabeza proporciona cuidado a nuestro cuerpo, como lo hace utilizando los demás miembros, los miembros del cuerpo. Entonces, queridos hermanos, un miembro que está en buena relación con la cabeza recibirá sus indicaciones, y esas indicaciones siempre serán en beneficio del cuerpo de Cristo, la iglesia. Por eso, mi relación con la iglesia es la expresión visible de mi relación con Cristo. Pertenecer a una iglesia como miembro es una cuestión espiritual, queridos hermanos. Es una cuestión de fe, no meramente un formalismo, sino algo que tiene que ver con el ADN de la vida espiritual. Bueno, para finalizar, queridos hermanos, este estudio, hagamos algunas reflexiones finales. En primer lugar, vamos a decir que la membresía es una verdad bíblica, como acabamos de exponer nosotros. Todos los textos han sido claros. Así que decir que no es necesario ser miembro de una iglesia es ir en contra de la verdad, y eso es muy serio. En segundo lugar, vamos a decir que debemos ponernos en alerta cuando alguien que profesa conocer a Cristo no quiere pertenecer a ninguna membresía, en ninguna iglesia. Y eso es algo muy serio. Pueden estar pasando varias cosas allí. Puede ser que la persona que profesa conocer a Cristo en realidad no sea salvo, y por eso es que no quiere pertenecer a ninguna membresía en la iglesia. Puede ser que en otros casos se trate de un creyente inmaduro. Todavía le falta crecer,
para asumir su responsabilidad con una iglesia local. Pero también en otros casos puede ser que se trate de un problema espiritual arraigado y que está frenando la comunión de ese creyente con Cristo y a la vez con su iglesia, porque todo lo que nosotros somos en Cristo lo reflejamos en la vida de iglesia. Es así como funciona a la luz de todo lo que hemos visto recién. Y puede ser en otros casos que se trate de falta de instrucción. Creyentes que no han sido instruidos en cómo funciona la membresía en la iglesia. En tercer lugar, vamos a decir, queridos hermanos, que la verdad acerca de la membresía coloca a la iglesia en el lugar de importancia que la Biblia le da. Cuando entendemos la membresía, como lo enseña el apóstol Pablo, como lo enseña el Nuevo Testamento, nos damos cuenta cuán importante, queridos hermanos, es ser miembro de la iglesia, porque es la expresión visible de mi relación invisible con el Señor. La iglesia es el cuerpo de Cristo, queridos hermanos. Ese cuerpo se compone de miembros. Si no hay miembros, no hay cuerpo. Así de importante es la membresía. La realidad de mi vida cristiana gira en torno, queridos hermanos, a la iglesia. Porque la vida cristiana gira en torno a Cristo. Si la vida cristiana nosotros la vivimos, la que tenemos, la vivimos como la Biblia enseña que debemos vivirla, que debe ser cristocéntrica, centrada en Cristo, y todos los asuntos de mi vida están en torno a Cristo, se deciden en torno a Cristo, entonces, queridos hermanos, la expresión visible de esa realidad será que mi vida cristiana girará en torno a la iglesia. Es así, es así. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque Cristo y la iglesia son inseparables. Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Usted no puede separar la cabeza del cuerpo, si no se perdió la vida allí. De la misma manera, queridos hermanos, no podemos separar a Cristo y la iglesia. Si yo la relación que tengo con Cristo se verá reflejada en la relación que tengo con la iglesia. Así que una vida cristocéntrica será una vida centrada también en la iglesia. Y todos los asuntos, queridos hermanos, en la vida que nosotros decidimos, los decidimos tomando en cuenta cómo afectará mi vida de iglesia. ¿De qué manera eso va a afectar mi vida de iglesia? Queridos hermanos, creo que la cristiandad hoy en día no entiende la importancia de ser miembro de una iglesia. No lo entiende porque ignora, creo, estas verdades. Hay otras razones, pero creo que en parte ignora estas verdades. Satanás ha hecho mucho, queridos hermanos, para que el cristianismo de estos últimos tiempos, especialmente el cristianismo posmoderno, menosprecie la vida de iglesia, menosprecie la iglesia. Hay verdades que vamos a acentuar, pero quiero mencionar una muy importante. Hermanos, Cristo dio la vida por la iglesia. Él vino a buscar, Él vendrá a este mundo a buscar la iglesia. Todo lo demás perecerá. Todo lo demás perecerá. Será quemado por fuego, será destruido. Pero Él vendrá a buscar su iglesia. Así que, queridos hermanos, no hay nada más importante para Cristo que la iglesia. El creyente que está en una correcta relación con Cristo no verá nada más importante que la iglesia. Queridos hermanos, el funcionamiento ideal bíblico de una iglesia está ligado a esta verdad de la membresía. Por eso dije al comienzo, espero transmitir esta verdad de una manera muy clara. El que nuestra iglesia funcione de la manera ideal, o sea, bíblicamente, está ligado al hecho de que el liderazgo entienda su responsabilidad, que fue lo que hablamos domingos anteriores, pero que la membresía de nuestra iglesia entienda esta verdad. Entienda la verdad de que ser miembro es una cuestión espiritual y no un formalismo. Ser miembro de una iglesia es el reflejo de cómo estoy yo con Cristo. Es cierto, queridos hermanos, que en las distintas iglesias uno puede encontrar personas que son miembros de una iglesia y que quizá ni siquiera son salvos. Y eso se debe a muchas razones, que no vamos a citar ahora. Pero hay una realidad que no podemos negar. Quien es salvo, inevitablemente, por su condición de salvado, será miembro de una iglesia. Es así como enseña la Escritura. Bueno, para finalizar, simplemente una pregunta, hermanos. ¿Qué clase de vida espiritual tienes? ¿Qué clase de vida espiritual tienes? Bueno, la respuesta está en esto. Mira cómo tomas tu rol como miembro de tu iglesia, y ese es el reflejo de tu vida espiritual, de tu estado espiritual. El Señor nos ayuda a entender esta verdad, queridos hermanos. Ustedes saben que no presionamos a nadie a ser miembros de la iglesia. Nunca hemos hecho una enseñanza
o me he parado en el púlpito para decir que hoy recibimos miembros, quien quiere ser miembro que venga, pero hoy enseñamos el tema desde la Escritura. Y si es la Escritura la que produce una inquietud, un nerviosismo en tu corazón, una preocupación, bueno, entonces bienvenido sea. Bienvenido sea. Si es el Espíritu que lo hace, muy bien. Si es el Espíritu el que presiona en tu corazón ante una necesidad de algo que hasta ahora quizás desconocías, bueno, bienvenido sea para que ordenes tu relación con Cristo, porque de eso se trata. De eso se trata la membresía. No de tener un lugar entre alguna élite, que pienso yo una élite de privilegiados, no, se trata de la vida espiritual. De eso se trata la membresía en la iglesia. Bueno, hay muchas más cosas para decir sobre esto, especialmente las funciones de la membresía, pero de eso hablaremos la semana que viene, Dios mediante. El Señor les bendiga.